Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Dalwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, que tengan un buen día. Bendiciones a todos, que Dios añada bendición y mande misericordia a cada uno de los que nos escuchan. Bienvenidos una vez más a un episodio del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor, de la Iglesia Jesús es el Camino. Bienvenidos a todos. Quiero leer unos versículos que están en Marcos 9, del 14 en adelante. Marcos 9, desde el 14 en adelante, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Cuando llegó Jesús, dice, y enseguida toda la gente viendo a Jesús, se asombró, y corriendo a él, les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Oremos. Padre, te damos gracias a Dios en el nombre de Jesús.
por este nuevo día, Dios, que tú nos permites predicar tu palabra. Te pedimos, Dios, que por medio de tu Espíritu tú nos des sabiduría y revelación, y que por medio de tu Espíritu, Dios, esta palabra sea guiada, dirigida, Dios, a los corazones de aquellos que escuchan, Dios, para que sea una palabra de edificación, para que dé fruto, Dios, conforme a tú lo mandaste. Te damos gracias y te pedimos que tu Espíritu nos ayude a predicar hoy, con poder, con señales, con prodigios, Dios, en el poder del Espíritu. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Aquí vemos una situación en la que una familia está teniendo un problema. Es una familia en la que su hijo tiene una enfermedad. Algunos comentaristas dicen que era epilepsia, otros dicen que era catalepsia, y otros dicen, como dice textual el versículo, era un espíritu de enfermedad. Mire, hay un porcentaje de enfermedades que sí es por salud, por mala alimentación, por un accidente, una serie de cosas, pero hay un porcentaje de enfermedades que son causadas por espíritus, por malos espíritus. Hay incursiones espirituales de parte de las tinieblas en el que enferman a las personas. Y aquí hay un caso claro en el que dice que tenía un espíritu sordo y mudo. Dice que lo tiraba unas veces al fuego, otras veces al agua. Dice que quería matarlo. Dice de que se revolcaba en el suelo. Dice de que echaba espumarajos, gritaba, clamaba, y de repente lo soltaba y el niño se levantaba. Y así pasaba el tiempo y los padres preocupados porque el niño tenía una enfermedad, tenía una condición en el que ellos no podían hacer nada. Y llegó un momento en el que escuchó que en la ciudad iban pasando los discípulos de Jesús y dijeron, estos nos van a ayudar. No sé cómo pasó, la Biblia no lo registra, pero los discípulos dice que no pudieron echarlo fuera. No pudieron. El mensaje de hoy se llama ¿por qué no pudimos? Dice que le preguntaron a los discípulos, mire, que mi hijo tiene una condición y tiene él se tira en el suelo y a veces en el agua y a veces en el fuego y ha estado al borde de la muerte. Necesito que me ayuden en esta situación. Y los discípulos no sé qué hicieron, se empezaron a reprender, empezaron a echar fuera demonios, empezaron a decir en el nombre de Jesús, no sé, pero el asunto es que los discípulos no pudieron echarlo fuera. Y pasó el tiempo y no sé cuánto tiempo pasó, pero los discípulos no pudieron. Y en eso llega Jesús, el Maestro. Y dice la Biblia que cuando el Espíritu vio a Jesús, dice que se echó al suelo revolcándose y echando espumarajos. Y Jesús le dijo... Jesús reprendió al espíritu y le dijo, espíritu sordo y mudo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu, echando un gran clamor, un gran grito, dice que salió de él y el niño quedó tirado en el suelo como muerto. Que los demás pensaron, ya se murió el niño. Cuando veo esta situación, cuando los discípulos están ante tal escenario y ven cómo el maestro sacó fuera al demonio, dice
que le preguntaron aparte. Me imagino avergonzados, me imagino con una derrota, con un fracaso, con una frustración. Le preguntaron aparte y le dijeron: Señor, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Mire, los discípulos eran unas personas que ellos no se ofrecieron al ministerio. Eran unas personas que, como dice Jesús, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ellos eran elegidos por Jesús. Ellos no se ofrecieron, no hubo un voluntariado de parte de ellos en decir: yo quiero experimentar, quiero viajar contigo. No, ellos no se ofrecieron, fueron elegidos por Jesús y fueron llamados y le dijeron: tú ven y sígueme. Eran unas personas en el que fueron elegidos de la multitud para ser discípulos de Jesús, pero Jesús los eligió a ellos y al elegirlos les dio potestad. Mire, no fueron ungidos, no les impuso la mano un apóstol, un pastor, un profeta. No, fue el mismo Jesús el que los llamó y los ungió. En Lucas 9:1 dice de que, vamos a leer Lucas 9:1. Lucas 9:1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. O sea, Jesús los eligió a los 12 y les dijo: ven, sígueme. Y a los 12 los reunió y dice que les dio poder y les dio autoridad sobre todos los demonios para echar fuera demonios y para sanar enfermedades. Mire cómo las enfermedades, hay enfermedades que están relacionadas con demonios, no todas, pero hay un porcentaje de enfermedades que son causadas por incursiones espirituales de parte de las tinieblas. Y lo que me sorprende a mí de este episodio es que era en un niño. Era en un niño. A veces se preguntan: ¿pero será que un niño puede estar endemoniado? Aquí parece que sí. ¿Desde cuándo hace que le sucede esto? Y el padre le dice: desde que era niño. No sé qué puertas abrieron. Eso habría que averiguarlo. Pero lo cierto es que aquel niño tenía estaba siendo poseído, lo poseía un espíritu inmundo que lo enfermaba, y dice que lo secaba, y lejos de mejorar, cada vez iba peor. Entonces los discípulos, a los que habían recibido el llamamiento de Jesús, a los que Jesús le dijo: ven y sígueme y los haré pescadores de hombres, aquellos que habían sido que habían recibido autoridad para echar fuera demonios, de repente se encuentran con una situación en donde tienen que echar fuera un demonio y no pueden. A ver, yo no sé usted si hay algo que usted no ha podido, si hay una derrota que ha sido humillante, que si ha tenido un fracaso, si ha tenido un desacierto, y viene alguien y aquello en lo que usted falló, ese alguien viene y lo hace, y no solo lo hace, sino que lo hace con tanta facilidad, lo hace con tanta... es una victoria aplastante y absoluta. Lo hace con tanta facilidad que pareciera que está acostumbrado. Y nosotros, usted y yo, fracasamos en eso
en lo que él venció con tanta facilidad, una victoria humillante, aplastante, absoluta, y nosotros avergonzados. Lo que nosotros le preguntemos a él, oiga, ¿por qué yo no pude? ¿Por qué no pudimos? Lo que salga de la boca de esa persona, hay que prestarle tanta atención y tanto cuidado, porque no solo logró lo que nosotros no pudimos, sino que lo hizo con tanta facilidad. No terminó sudado, cansado, exhausto, no terminó sin fuerza, sino que lo hizo con una facilidad impresionante y una victoria aplastante, humillante y absoluta. Y que nosotros le digamos, oiga, ¿y por qué yo no pude? ¿Por qué no pudimos? El consejo de esa persona es la razón por la cual nosotros no pudimos. Entonces, los discípulos, ante tal derrota, ante tal situación en la que quedaron avergonzados, no sé cuánto tiempo pasó, no sé ¿qué le dijeron? Pasaron horas, no sé, el día entero reprendiendo, echando fuera en el nombre de Jesús y no sé, me imagino que le imponían las manos, se echaban al suelo, lo despeinaban, lo levantaban, lo volvían a parar, lo volvían a sentar, no sé, me imagino un gran rato, un buen tiempo tratando de echar fuera aquel demonio, y el demonio no se iba. Ellos le decían en el nombre de Jesús, Cristo te ama, y el demonio le decía a ti también. El asunto es que ellos no pudieron y quedaron expuestos ante la multitud, porque dice que había una multitud. No sé cómo habrá pasado, los discípulos le dijeron, ¿sabe qué, Señor? La verdad, ya llevamos varias horas en esto y esto no se quiere ir. Si no se va él, pues nos vamos nosotros. Y se dieron la vuelta, cabizbajos, con la mirada hacia el suelo, viéndose unos a los otros, preguntándose qué pasó, contrariados, porque aquella derrota pública había pasado y ellos no pudieron echar fuera al demonio. Cuando llega Jesús, dice la Biblia que el demonio el espíritu al ver a Jesús, dice que se revolcó en el suelo. Oh Señor, dice que se revolcó en el suelo echando espumarajos y Jesús lo reprendió. Y le dijo, espíritu inmundo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y echó un gran clamor y salió del niño. No sé cuántos años tenía el niño. No sé cuál era su condición de salud ya en ese momento. Pero el asunto es que Jesús con una palabra lo sacó fuera. Y los discípulos lo llaman aparte y le dicen, Maestro, Señor Jesús, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué no pudimos echarle fuera? Versículo 29. Y les dijo, este género con nada puede salir si no es con oración y ayuno. Mire, no solo lo echó fuera, sino que lo hizo de una forma, con una facilidad impresionante, una victoria sin ninguna duda. Y dijeron, preguntémosle a Jesús. Y Jesús le dice, mire, es que la respuesta está tan clara, la respuesta está tan clara, tan entendible, tan fácil de entender, que Jesús le dijo, es que este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Para qué dar tantas vueltas si la respuesta es clara? Este género no sale si no es con oración y ayuno.
Aquellos que habían recibido la potestad para echar fuera demonios, no pudieron echar fuera demonios. Aquellos que habían recibido potestad para sanar enfermos, no podían sanar enfermos. Aquellos que recibieron autoridad para reprender y echar fuera demonios, no lo pudieron hacer. Pero, repito, ellos no se ofrecieron a esto, ellos fueron llamados, ellos tenían su vida, ellos tenían sus cosas que hacer y dejaron sus cosas que hacer porque Jesús los llamó. Pero a la hora de la verdad, a la hora de sacar un fuera demonio, no pudieron hacerlo. Y Jesús le dice el por qué. ¿Por qué no pudimos, Señor? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? Dice, es que este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Sabe qué quiere decir? Que los discípulos, los apóstoles, los 12, los que han de recibir un trono allá en el cielo, que hay 12 tronos, uno para cada uno, aquellos que fueron los primeros en estar con Jesús, aquellos que han estado viendo los milagros, señales y prodigios que el Señor hacía, aquellos que han estado experimentando en primera fila cómo el Señor Jesús echaba fuera demonios, ellos no pudieron echar fuera un demonio y tuvieron su primera derrota, una derrota pública. Y Jesús le dice, es que este género, mire, cuando habla de género, habla del griego genos, que habla de una estirpe, de una familia, de una línea ascendente o descendiente. Está hablando de una generación. Dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Jesús le está diciendo, lo que pasa es que ustedes están faltos de peso espiritual. Ustedes les falta complementar su vida espiritual con oración y ayuno. ¿Será que hay algo en el que nosotros, usted y yo, no hemos podido echar fuera? ¿Será que hay algo que lleva años en el que no podemos triunfar, no podemos vencer? Aún y después de ser elegidos, aún y después de ser siervos de Dios y ver cómo Dios ha obrado y ver cómo Dios con su mano ha hecho señales, milagros y prodigios, pero usted y yo no pudimos. ¿Sabe cuál es la respuesta? De parte de Jesús dice, es que les falta ayuno y les falta oración. El problema no era que el demonio era tan fuerte. El problema era que los discípulos estaban tan débiles. Ustedes no se han ejercitado en la piedad. Ustedes les hace falta ejercitarse en el gimnasio de la piedad. Les hace falta ejercitarse con ayuno y oración. Están faltos de peso espiritual. ¿Será que hay algo que usted y yo no podemos echar fuera? ¿Sabe qué, hermano, hermana? Estamos faltos de peso espiritual. Pero ¿cómo se soluciona? Dice Jesús, con ayuno y con oración. Es que no pudieron echarlo porque los discípulos estaban incrédulos. Vieron tal situación y me imagino que se sorprenden desde niño. Y esto es lo que pasa. Y vieron tan grande al enemigo, pero porque ellos estaban débiles. Quiere decir que hay fortalezas espirituales que nos ayudan.
a la hora de un conflicto, a la hora de un enfrentamiento con las tinieblas, que nos ayudan y nos dan fe, porque Jesús le dice, si ustedes tuvieran fe, lo pueden decir a este monte, quítate y pásate allá, y el monte se va a pasar. Pero como por vuestra falta de fe, por vuestra poca fe, no pudieron hacerlo. Y es que esto no sale si no es con oración y con ayuno. Si hay algo que el Señor Jesús hacía, es que Él oraba y ayunaba. Pero ayunar de verdad. Lo que pasa que hoy en día, mire, si hay un congreso en el que vienen muchos invitados, apóstoles y profetas, la iglesia se llena y hasta invitan a otros de afuera. Pero cuando se convoca a una vigilia o a un ayuno o a una oración, la iglesia brilla por su ausencia. Si hay vigilia hay que tenerles pan, café, chocolate, porque si no se duermen, porque a las 12 me voy, pastor, porque mañana tengo que ir a trabajar. Y la iglesia ha caído en un letargo espiritual y por eso es que ya no se ven este tipo de cosas, este tipo de acontecimientos. Por eso es que la iglesia tiene tanta derrota y está expuesta a la vergüenza porque le falta peso espiritual, le falta a la iglesia ejercitarse en la oración y ejercitarse en el ayuno. Porque aun cuando ayunan, el ayuno no es ayuno. Se levantan a las 11 de la mañana, a las 12 se sientan a ver televisión, a la 1 terminan de ver la película, a las 2 se van a bañar, a las 3 están haciendo otra cosa y a las 4 empiezan a cocinar porque a las 5 entregan. Y Jesús dice, lo que pasa es que ustedes no tienen el peso espiritual que se requiere. Hay enemigos que no se enfrentan solo con el nombre de Jesús. Les hace falta tener a ustedes un respaldo, una confianza en ustedes mismos. Y por la vida ociosa que ustedes tienen, ustedes están faltos de fe porque no se han ejercitado en el ayuno y no se han ejercitado en la oración. ¿Saben por qué no se dan manifestaciones de ese tipo? Porque nos hace falta peso espiritual, nos hace falta ejercitarnos en la oración y en el ayuno. ¿Sabe por qué no salimos a la calle y con nuestra sombra la gente se sane? ¿Sabe por qué no hacemos campañas al aire libre y de un mensaje, de un sermón se conviertan 3,000? ¿Sabe por qué no se convierten en un sermón en la tarde 5,000? Porque nos falta peso espiritual, porque nos falta ejercitarnos en el ayuno y en la oración. Nos falta peso espiritual. Hermano, es que no es suficiente. Hay que ejercitarse, hay que ayunar, hay que orar, hay que llenarnos de fe para poder hacer cosas en medio del pueblo. ¿Sabe por qué en nuestra ciudad todavía hay mucho incrédulo? ¿Sabe por qué hay casas de brujería? ¿Sabe por qué hay botánicas de esto y de lo otro? ¿Sabe por qué? Porque nos hace falta peso espiritual. ¿Sabe por qué salimos a evangelizar y no pasa nada? ¿Sabe por qué la iglesia no se llena? Porque la iglesia no tiene ese peso espiritual que se requiere. Afuera, el enemigo está haciendo estragos y el que debería de tener la solución, el que debería de tener la respuesta, no puede porque está ociosa la iglesia en otras cosas.
Y por su ociosidad hay una incredulidad, porque sabe de que hace mucho que no ora, porque sabe de que hace mucho que no lee, desde hace mucho que no ayuna, desde hace mucho tiempo que no se ejercita. Y a la hora de orar por un enfermo, a la hora de reprender un demonio, llaman al pastor. Nos hace falta peso espiritual, hace falta ejercitarse con oración y ayuno. Mire, porque ese fue la respuesta que dio Jesús. Como digo, si nosotros no pudimos hacer algo y viene alguien que no solo lo hace, sino que lo hace con tanta facilidad, rápido, preciso, conciso, una victoria humillante, aplastante, absoluta, que no quede dudas, nosotros tenemos que prestar atención lo que aquel diga. Y Jesús le dice, lo que pasa que este género de incredulidad no sale si no es con oración y ayuno. En otras palabras, no veo que ustedes han estado ayunando y han estado orando, porque si hubiesen estado orando y ayunando, hubiesen podido lograrlo, hubiesen podido echar fuera. Quiere decir que la iglesia a veces no puede echar fuera demonios porque le falta peso espiritual. Que la iglesia, porque estamos hablando aquí de apóstoles, estamos hablando de personas que estaban a la par de Jesús, que eran considerados los 12, que habían recibido potestad, que habían recibido autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermedades, y ellos, los apóstoles, no pudieron echar fuera un demonio. Quedaron en evidencia, expuestos ante la multitud, y gracias a Dios que llegó el Señor, llegó el Maestro, el mero mero, el jefe, el comandante en jefe de todos los ejércitos celestiales de Jehová. Llegó y con solo verlo, el demonio cayó al suelo y empezó a revolcarse y a gritar. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, hermana? Hay cosas que nosotros como iglesia vamos a lograr solo cuando nos metamos en ayuno y en oración. Hay un libro que se llama Los Generales de Dios, en donde habla de Wesley, de Whitefield, habla de Spurgeon, en donde todos aquellos hombres hicieron grandes cosas por mano de Dios en la sociedad y quedaron escritos en la historia cristiana, quedaron en los anales cristianos. ¿Y sabe cuál era el común denominador de esas personas, de esos generales de Dios? La oración y el ayuno. Mire, hay uno que creo que fue Wesley, que dicen que Wesley llegaba y se bajaba del tren, del caballo, no sé, de su carruaje. Era en los tiempos de 1800. Dice que Wesley llegaba a una ciudad y los de la ciudad empezaban a llorar de arrepentimiento. Mire qué unción, hermano. Pero ¿sabe cuál era el secreto? Que no es ningún secreto a estas alturas, porque la iglesia ya lo sabe, solo que no lo practica. ¿Sabe cuál era la respuesta a todo eso? Oración y ayuno. Todo lo que le quiero transmitir hoy a la iglesia es, hermanos y hermanas, nos falta oración y ayuno. No estamos en el peso que se requiere para tener tales conflictos y tener tales victorias. ¿Por qué un cristiano o una cristiana, padre o madre de familia, tiene que llamar al pastor, a los líderes,
para orar por una situación. ¿Sabe por qué? Porque le falta peso espiritual y se ha acostumbrado a ser dependiente de otros. Cuando la respuesta está, porque Jesús te dice, no, para esto hay que ser apóstol y orar y ayunar. No, dice, no, este género sale con oración, ayuno. Quiere decir que todo aquel que ore y ayune de verdad, como dice la Escritura, como Dios manda, estaría capacitado para vencer de tal manera como lo hice yo. Es que la iglesia hoy en día tiene muchos pasatiempos, mucho entretenimiento, mucho ocio. Pasa mucho en redes sociales, en YouTube, Facebook. Y no le dedican tiempo a la oración y al ayuno. Y cuando ayunan, ayunan mal. Se dan una hartura el día anterior o en la mañana temprano porque a las 8 empieza el ayuno, a las 6 se da una hartura para poder durar. ¿Sabe qué nos falta? ¿Sabe qué nos falta para conquistar la ciudad en la que vivimos? Para conquistar a los que están en nuestra familia, que son inconversos, para traer a los pies de Jesús aquel hijo, aquel hija, el esposo, esposa que está en vicio, que no quiere saber nada de Dios, que está incluso hasta poseído, endemoniado. ¿Sabe qué nos falta? Oración y nos falta ayuno. ¿Por qué no pudimos? Si hay veces que alguien sabe que somos cristianos y nos dice, sabe que ora por nosotros, ora por esta situación, ora por esta enfermedad, y se ora por la enfermedad y la enfermedad no pasa. Se ora por liberación y la liberación no sucede. ¿Sabe por qué? Porque nos falta ayuno y nos falta oración. No, es que voy a llamar al pastor. El pastor sí, el pastor es duro. No, nosotros somos los débiles. Nosotros hemos dejado de lado una herramienta como es la oración y como es el ayuno. Todos aquellos generales de Dios hicieron lo que hicieron y están escritos sus nombres en la historia cristiana y leemos de ellos hoy porque ellos se dedicaron. Mire, los grandes avivamientos empezaron con oración y con ayuno. Las grandes manifestaciones, los grandes escenarios, los grandes acontecimientos sucedieron porque estaban ayunando y orando constantemente. La oración y el ayuno, hermano. Si pudiera encerrar este mensaje en 2 palabras, sería oración y ayuno. Esta es una señal para la iglesia en el que debemos ejercitarnos en la oración y ejercitarnos más en el ayuno. Porque hay batallas que no se ganan solo con ir a la iglesia. Hay batallas que no se ganan teniendo la Biblia abierta en el Salmo 91, por el amor de Dios. Hay enemigos afuera en el que, porque estamos hablando de seres inteligentes, hermano. Estamos hablando de personajes de seres que son diestros. Los ángeles, ellos eran ángeles igual que el resto, y dice que los ángeles tienen más presteza, tienen más poder que un hombre. Y esos ángeles cayeron y son los demonios, los espíritus inmundos hoy en día. Y contra ese tipo de seres es que la iglesia está en conflicto. Y hay seres espirituales, hay
Hay demonios, gente endemoniada que solo sale con ayuno y con oración. Este niño tenía una enfermedad y los discípulos oraron para sanidad y no pudieron sanarlo. No vino la sanidad. ¿Sabe por qué? Porque en ellos había una incredulidad por no haberse ejercitado en la oración y en el ayuno. ¿Por qué no pudimos? ¿Hay algo en el que usted no ha podido? ¿Hay algo en el que usted ha fracasado, que usted dice, voy a orar por ti, ora y no pasa nada? ¿Hay algo en el que usted ha orado por su esposo, por su esposa, por sus hijos y no pasa nada? Usted está orando para que alguien venga a los pies de Cristo y no viene y no pasa nada. ¿Sabe qué? Esa es una alarma. Esa es una señal que se está falto de peso espiritual. Se está falto de ayuno y de oración. ¿Por qué no pudimos? Es que a ustedes les falta ayuno y les falta oración. Ayuno y oración. Quiero taladrar estas palabras en su corazón, en su pecho. Ayuno y oración. Son herramientas que la iglesia no le hace mucho caso. La iglesia se aglomera en los congresos, pero cuando se convoca a oración y ayuno, solo van los mismos de siempre. Y por eso son los mismos de siempre los que andan orando por las casas, porque los cristianos que viven en esas casas no pueden orar por su situación. Ni siquiera lo intentan, no se atreven. Su primera reacción es voy a llamar a los pastores, porque han tenido una vida de ociosidad, que si hubiesen tenido una vida ejercitada en el ayuno y la oración, pudieran tener la fe para orar ante tal situación. Pero hay derrotas. Y esta derrota en los discípulos les hizo ver que estaban faltos de ayuno y faltos de oración. Todo el mensaje de hoy es ¿por qué no pudimos? Porque hace falta ayuno y hace falta oración. ¿Sabe cuándo va a haber un avivamiento en nuestra ciudad? ¿Sabe cuándo van a venir a los pies de Cristo? Cuando vean el poder de Dios manifestarse por medio de nosotros. Dice que los judíos, los escribas, los fariseos, todo el pueblo se maravillaban al ver a Jesús. Dice, esto no lo habíamos visto nunca. Esta clase de doctrina nunca la habíamos visto. Sabemos que vienes de Dios porque haces señales. Las cosas que haces, solo las haces porque vienes de parte de Dios. ¿Sabe por qué la gente no tiene fe o no quiere venir a los pies de Cristo? Porque no se evidencia el poder de Dios en nosotros. Y ven en nosotros una vida no muy distinta a la de ellos, porque nos falta ayuno y nos falta oración. ¿Por qué no pudimos? Porque nos falta ayuno y nos falta oración. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús, por este mensaje. Oh, gracias, Dios, porque tú nos has hecho ver que hay enemigos afuera, que hay seres, Dios, espirituales en el que se vencen, en el que podemos salir avante por medio de la oración y del ayuno. Oh Dios, gracias por tu bendita palabra y perdónanos, Dios, por tener una vida ociosa.
Sabemos que pudiéramos hacer más, pero ahora sabemos el secreto: oración y ayuno. Oh Dios, pon este mismo sentir en los demás, en los que aquellos tienen un peso espiritual en sus hombros, aquellos que son trabajadores en la obra. Pon este sentir de ayuno y de oración en el nombre de Jesús, para traer honor y traer gloria a tu nombre. Hoy te damos gracias, Dios, porque las mayores victorias las veremos cuando estemos llenos de fe, después de habernos ejercitado en el ayuno y en la oración. Gracias, Dios, por tu bendita palabra, y que este mensaje quede taladrado en el corazón de todos aquellos que lo escucharon, para que nos ejercitemos en la oración y en el ayuno. Te damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Compartan el mensaje, compartan la verdad, compartan libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos en tu amor.